nosotros el intendente Darío Justosi, intendente de Almirante Brown. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Darío? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va el tema del temporal? ¿Recuperándose? Bien, prácticamente en mi municipio hay otros que todavía están trabajando. Acabo de estar con el intendente de Ituzaingó y realmente es donde tuvo epicentro el temporal. Los daños son importantes y se sigue trabajando y, bueno, obviamente con el esfuerzo de restablecer la normalidad. Pero naturalmente las secuencias van a durar meses, porque recuperar árboles rotos, hay cosas, por ejemplo, grandes árboles, grandes ejemplares que adornan nuestras ciudades ya no van a estar más. No, nosotros perdimos 187 grandes árboles, pero en nuestro caso normalizada la situación prácticamente. En su momento usted habló acerca de los piquetes. Así es. Había piquetes cuando fue el tema del temporal, ¿no? Sí, un poco creo que ahí fue donde, si bien ya advertíamos que la sociedad no aguantaba más esta modalidad de protesta, porque por la cantidad de gastos, costos que genera, el mal humor, pero ya con el temporal se volvieron insoportables. A usted le hizo un clic allí, ¿no? Sí, pues, la verdad que cuando yo empecé a advertir, nuestro municipio es uno de los más alejados de la capital dentro del ejido del Gran Buenos Aires. Claro. Y cuando había limitaciones para que llegue la respuesta, por ejemplo, por el temporal, al lugar de los damnificados, por piquetes que se hacían, por ejemplo, en un barrio que no tenía agua, hacían un piquete porque no tenían agua, y resulta que el agua que venía envasada, asistida por el gobierno nacional, no podía entrar, no podía llegar por el piquete. Claro. Y así cada cosa, y empecé a sacar cuentas. Si, por ejemplo, en una semana 10.000 camiones, que es más lo que ingresa a la ciudad de Buenos Aires, se demoran una hora, esos son 10 millones de pesos. El volumen del costo que genera esta modalidad de protesta está muy por encima del monto de lo demandado eventualmente, aun cuando sea legítimo, que no en todos los casos es así, porque se han mezclado mucho las cosas. Además, estamos hablando de que la situación no es la misma que la que existía en el país cuando se originaron, ¿no? O sea, 50% de la población bajo la línea de pobreza, 25% de desocupación, con un Estado que había desertado en los 90, plena crisis 2001, 2002, todavía no existía la batería de programas que tienen los estados en sus diferentes niveles, tanto Estado nacional, provincias, municipios, más allá de quién gobierna, no importa el signo político, pero todos tienen capacidad de absorber la demanda de manera planificada y sistemática. No es magia, ¿no? Las respuestas no aparecen mágicamente de un día para otro, pero creo que hoy los costos que están generando esta modalidad requiere que hagamos un esfuerzo de creatividad y que, aún insisto, cuando sean legítimos los reclamos, sepan que el perjuicio es mayor que el beneficio. Cualquiera corta por cualquier cosa. Claro, además ya da lo mismo, motivado por internas políticas, gremiales, lo que sea. Para hacer visible cualquier reclamo, que puede ser un reclamo hasta injusto, justo, que no sea injusto, pero que no comparte la mayoría. Puede ser una cuestión de una absoluta minoría. Exacto. Y que termina complicándole la vida a las grandes mayorías. La misma presidente ya hace tiempo que está en contra de la metodología. Sí, además porque tiene la sensibilidad de saber lo que le está pasando a su gente, en este caso en cada rincón del país, y con la particularidad de advertir que, de acuerdo a los parámetros, la evolución macroeconómica, lo que hemos conseguido, las conquistas de la Argentina, me parece que es el marco como para inaugurar un nuevo tiempo que no va a ser de un día para otro. Tenemos que crear consensos, tenemos que aislarlo, aislar de alguna manera significa quitarle legitimidad a esta modalidad, porque si no pasa a formar parte de nuestra vida cotidiana, como ya de hecho lo es. Recién el doctor Sin me contaba algo que le dijo un tachero, un taxista, y me parece que también es otro de los ejemplos que lo voy a empezar a tomar y a reproducir. ¿Cuál? Un taxista tiene que trabajar 40% más de tiempo para tener la misma recaudación que cuando no había piquetes. Claro. Esto es que tiene que trabajar más, es menor calidad de vida para todos. Pensemos en las avenidas. Si el país tiene un diseño en donde hay autopistas y avenidas para ir más rápido y por donde va el transporte pesado, si hay piquetes y ya no pueden ir por ahí, hay que rediseñar todo el sistema de autopistas, porque además por donde van, cuando van en las calles de nuestros barrios, rompen todo el asfalto. ¿Cuánto sale? O sea, además de que lo que se pierde por tiempo, hace más caro los productos, la logística, llega más tarde
y peor y más caro a cada uno de los almacenes. O sea que, en definitiva, los más perjudicados son los que menos tienen. La última pregunta tiene que ver con... La vez pasada lo escuché hablar acerca de Braun como marca. Así es. ¿Me puede explicar brevemente a qué se refería? Sí, nosotros tenemos en el Gran Buenos Aires cierta dificultad. Yo soy nacido y criado en el interior, Saladillo, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es como se distingue las características de uno y otro porque están lejos. En el Gran Buenos Aires es muy difícil distinguir uno de otro porque una avenida es lo que lo divide. Y podemos decir, los límites esos son difusos y también culturalmente difusos. Nosotros trabajamos en crear, digamos, retomando nuestra propia historia, tomándolo como un desafío para que el conjunto de la población la tome como propia y al mismo tiempo gane en autoestima. Creamos el concepto de Braun como marca y nos ha ido muy bien. De hecho, hemos ganado muchísimos premios. Ganamos el premio Mercurio, que es en donde competimos con el sector privado, utilizando uno de los métodos de fidelización con una tarjeta Braun Plus, atado a todo un paquete de respuesta en expresiones artístico-culturales, deportivas y demás. Nosotros cuando asumimos, hicimos una encuesta en donde si le preguntaban, ¿usted de dónde es? Solo el 23% decía Almirante Brown, el resto decía su localidad. El año pasado ya el 76% decía Almirante Brown. Eso es porque ganamos en identidad. Ganamos en identidad. Orgullo del lugar donde se vive. Así es. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación.